Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos hoy, martes 22, en actividades precongreso, donde el interés superior del menor y la actualización de planes y programas de estudio de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria, estamos poniendo al centro el interés superior de las infancias y este pequeño taller, mini taller de metacognición, de reflexión, de tesis tiene que ver con un punto que está considerado en el modelo IRIS que estamos promoviendo, que es la retrospectiva. La retrospectiva es exactamente pararnos en un lugar donde hemos concluido una parte de nuestro trabajo y volteamos a ver cómo lo iniciamos. Esta parte es muy importante para aprender y para poder, digamos, ubicar la dimensión o la importancia de la metodología. La metodología es una materia que como que se pasa de largo porque esa no es tan importante como fiscal o ambiental o civil y sin embargo atraviesa no solo todas las materias, sino toda nuestra vida, no solo la profesional, sino la vida cotidiana, las metodologías para trabajar en familia, para conversar, las metodologías para integrar, las metodologías para desarrollar un proyecto, para el trabajo, la metodología lo atraviesa todo. Y solamente quisiera recordar algunos ejes, porque detrás de este modelo hay por lo menos 30 teorías del aprendizaje y particularmente del aprendizaje activo y en particular aquellas que empieza a empujar Piaget que se llaman constructivismo. Por eso le llamamos a este seminario seminario constructivista, porque así es como se construye el conocimiento de nuestro cerebro, a partir de una serie de redes y a veces conexiones que no logramos detectar muy claramente. No existe en ninguna parte del mundo una investigación que sea lineal, paso 1, 1.1, 1.2, hasta donde yo comprendo. La investigación, sin embargo, sí tiene que tener un balance que no encontramos en todas las disciplinas y tampoco en derecho. Y ese balance tiene que ver con algunos apartados. Pero lo más relevante es que para un jurista o para un profesional de las ciencias sociales en el siglo XXI se requieren competencias integrales. Encontramos que las personas pasan de decir no hay nada a decir es que es demasiado y ya me agobié y ya no sé qué hacer. Y los jóvenes están encontrando que hay muchísima información, demasiada, pero el problema es seleccionarla y luego, según nos indica el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en correlacionar. El INE nos dice que la mexicana y el mexicano promedio terminan el segundo año de secundaria y que los trabajos escritos carecen de vinculación, que las personas ven dificultad entre relacionar una fuente con otra. Por eso, y tomando en cuenta no solo esta evidencia, sino los mandatos internacionales de expertos y los indicadores, nosotros diseñamos esta investigación IRIS para tener un poco de ese balance y trabajar con indicadores. Por ello, es tan importante el marco epistémico, las preguntas que guían la investigación y los objetivos, que no pueden faltar para que una persona logre concentrarse y centrarse. Voy a compartir la pantalla muy rápidamente para que podamos ver algunas de estas cuestiones que de una o de otra manera quisiéramos recordar y hoy vamos a compartir en este panel con dos destacados estudiantes de la Facultad de Derecho que están ya a punto de cerrar este gran ciclo con muchísimas responsabilidades adicionales. Voy a intentar compartir la pantalla en aquí lo tenemos, no sé si la estén viendo, pero vamos a tratar de poner en grande las, la Biblia, que en este caso laica, que nos rige, que son las habilidades para 2030, de acuerdo con estos objetivos de desarrollo sostenible, y las últimas
avances de expertos en materia educativa. Estas competencias integrales a las que nos referimos tienen en el corazón este concepto de actitud que tiene que ver no solo con pensar, sino con comportarse. Y las competencias integrales son de tres índoles: las cognitivas, las socio-afecto-emocionales y las técnico-tecnológicas. Las tres tienen que utilizarse para la investigación. Conocer, saber que no sabemos, saber cuáles son nuestros estereotipos, nuestros prejuicios y, en el mejor de los casos, convertir el tradicional e inherente error humano en asertividad, en balance, en desarrollo. Entonces, el error es plenamente humano, no existe esta falacia, este sesgo egocentrista de saberlo todo, ya no lo decía Sócrates, y esta es entonces la Biblia, que tiene que ver con estas competencias integrales. Otra de las cuestiones es que un enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades fundamentales supera a los derechos humanos. Derechos es nada más una palabra, pero en el entorno de riesgos en el que vivimos, no solamente hay derechos, hay corresponsabilidades, hay deberes y un amplio espectro de libertades. Entonces, no es lo mismo un solo dedo que tres dedos. No es lo mismo derechos que derechos, deberes y libertades, y este enfoque sistémico que nos obliga a pensar críticamente y a correlacionar, siempre con el marco jurídico vigente que como juristas tenemos obligación. Y por último está esta otra parte que nos rige, que son los indicadores. Y estos indicadores nos ayudan a anclarnos en la parte específica del corazón de un trabajo de investigación, que suele ser los supuestos o las hipótesis. No hay hipótesis sin variables, y las variables requieren que nosotros tengamos claros indicadores. Variable es una propiedad que cambia, cuyo cambio se puede medir, y un estudiante que está por concluir la carrera y optar por un título de licenciada o licenciado en Derecho tienen que saber identificar variables y construir un supuesto, hipótesis muy claros. En todas las declaraciones internacionales y convenciones siempre se empieza con supuestos, entendiendo que tal cosa, asumiendo que tal otra, diagnosticando que, estimando, todos esos son supuestos que dan el contexto de una investigación. Y en la variable, en la hipótesis, ya encontramos algunas variables que queremos medir. ¿Cuánto impacta esto en el resultado de lo otro? Si no podemos identificar, visibilizar y defender esas posturas, estaremos muy débiles ante un jurado que además no conoce nuestro tema y querrá llevarnos a su especialidad por términos generales. Entonces, así es que nos manejamos con un semáforo clásico, tradicional, útil y metodológico. Verde para lo que tengo muy claro, amarillo para dudas y rojo para aquello en lo que creo que hay deficiencias o contradicciones. Y también esta tripartición es aleatoria, no es la única que existe de los indicadores. Un indicador puede a un mismo tiempo ser estructural, ser de proceso y ser de resultado. Sí puede, pero nosotros que trabajamos con normas, con instituciones y con hechos, necesitamos identificar indicadores estructurales. Indicadores estructurales son cuántas normas, cuántos conceptos, cuántas teorías, cuántos órganos, cuántas guías existen. De proceso, los procesos de entrevista, de interrogación, de definición, de diagnóstico, de evaluación, y de resultados, en los cortes que vamos haciendo, ¿qué es lo que logramos? Estamos actualizando, viendo si hay relación entre las normas y los hechos, si las fuentes que motivaron una norma
¿realmente las estamos entendiendo y atendiendo o no? Entonces, aquí tenemos esta parte de los indicadores que necesitamos tener muy en cuenta, por ejemplo, para poder hacer un párrafo muy sustancioso respecto a dónde estoy y dónde estaba. Porque las ideas de investigación necesariamente nacen vagas y el proceso para irlas clarificando y estructurando es el proceso de la investigación, que depende en dónde nos apoyemos y las fuentes selectas en las que nosotros nos plantemos, que va a tener un buen resultado. Si no tenemos esas fuentes selectas claras que van a ir a formar parte de nuestros anexos y decir, a ver, estos son mis dos pilares, estos pilares que nadie puede tirar. No voy a poner toda una obra en un anexo. Voy a decir, bueno, esta parte de este capítulo o esta parte del diario oficial o esta parte de la reforma en mis anexos porque son mis pilares. Son indicadores estructurales en los cuales yo fundamento la cientificidad de mi enfoque. Hacer ciencia no quiere decir descubrir la ley de la relatividad, quiere decir ser transparentes, poder ir expresando, estructurando y llegando a resultados. El primer escalón es describir adecuadamente y el siguiente escalón ya tendrá que ver con el grado y con los objetivos. Así que voy a compartir la pantalla muy rápidamente para que ustedes tengan muy claro, porque lo vamos a ver con nuestros expositores del día de hoy, los elementos estructurales que nosotros estamos proponiendo para iniciar y ese camino tan importante de la investigación. Y entonces comparto la pantalla, si ustedes me lo permiten, para poder darles la voz a nuestros ponentes el día de hoy. Y entonces aquí tenemos por qué estas palabras que vamos a ver cada vez con más frecuencia: reparación integral del daño. Una cuestión es el balance respecto a los componentes de un trabajo, de un escrito, de una argumentación. Y otra cosa es completitud. Ningún conocimiento puede realmente, en ciencias sociales, aspirar a ser completo y total, porque la dinámica social científica es enorme. Bueno, aquí vemos en el video, justamente, estamos viendo que el balance que proponemos para un trabajo tiene que contemplar como pirámide las fuentes materiales e históricas que son los hechos. Las fuentes materiales e históricas. Luego tenemos, en segundo lugar, la parte que nos corresponde como científicos, como universitarias, como universitarios, los marcos teóricos y conceptuales, las razones, los valores, los conceptos. Sin duda, como somos abogados, tenemos que tener también normas jurídicas e instituciones que hacen posible que esas normas salgan a la calle, a la vida cotidiana. Y para unir todo ello y darle una concreción, tenemos el estudio de caso, donde bajamos los conceptos, donde comparamos, donde anclamos las normas y donde damos sentido a los hechos del diagnóstico que presentamos. Estas son las 4 dimensiones, que en realidad son 3, porque podríamos decir que estos hechos y el caso son un diamante que va a nuclear nuestra pirámide energética, científica, y que está nutrida de un marco teórico y un marco jurídico e institucional. Y todo con este corazón latiente, pulsante, de lo que Rolando García nos regala, que tiene que estar en sus argumentos y fuentes, el tema del marco epistémico. Y repetiremos todos los millones de veces que sea necesario que el marco epistémico, según esta fuente selecta, es tener claras las preguntas que se pretenden contestar,
que las preguntas sean suficientemente científicas y elaboradas y que a esas preguntas les corresponda un objetivo. Sin más, voy a dar la palabra a nuestros excelsos y respetados tesistas, José Manuel Ceniceros Mariaca y Isabel Adela García Cruz. Así que, sin más, damos paso, por favor, José Manuel, a una breve reflexión que pueda ayudar a otras compañeras y compañeros para poder responder a estas preguntas que les planteo. Una, eh, ¿cómo considera un estudiante ordinario de la Facultad de Derecho la materia de metodología? Dos, ya una vez que ha pasado el tiempo y nos hemos dado algunas lecciones en la vida, ¿qué tan importante es la metodología? Segunda pregunta. Y tres, ¿cuáles son algunas consideraciones, recomendaciones que ustedes harían para bien, para un mejor trabajo de investigación, tomando en cuenta las realidades de nuestro contexto muy mexicano, tal vez latinoamericano, y en qué podemos colaborar con otras personas que estén con la ilusión de descubrir y de hacer un trabajo de tesis porque estén convencidos de su utilidad o porque no tengan otra forma de titulación? José Manuel, realmente bienvenido. Es un gusto para mí que podamos ya muy en breve estar frente a un sínodo y que puedas obtener tu grado con excelencia. Y tienes la pantalla, tienes los micrófonos, tienes todas las autorizaciones. Muchísimas gracias, profesor. Igual me tomo la libertad de compartir una presentación, la cual ayudará a ilustrar un Vamos a poco empezar, por mejor. favor, con las dos primeras preguntas, si nos haces el favor, antes de que empieces con tu presentación. ¿Cómo considerabas la metodología cuando eras estudiante y cómo la consideras hoy? Afortunadamente, incluso cuando tomé en los primeros semestres de la carrera la clase respecto a la metodología de la investigación, sí pude reconocer la importancia que esta tenía, pues una parte importante de la labor que hace una persona como jurista es la investigación constante, porque nuestro marco jurídico está en constante evolución. Entonces, una de las principales herramientas que una persona puede adquirir en la Facultad de Derecho es la capacidad de tener criterio en el momento de realizar una investigación. No exclusivamente para la elaboración de una investigación como el de una tesis, sino en general, por ejemplo, para elaborar una demanda, el poder ubicar la normatividad y la doctrina que es relevante para un caso específico, entre otras cosas. No obstante, durante la elaboración de este proyecto de tesis, me he dado cuenta de la importancia que tiene de una forma aún más real, en especial para un trabajo de investigación de la extensión que tiene una tesis, el tener una buena base respecto a la metodología de la investigación, indudablemente te permite ahorrarte muchos errores, los cuales, si los cometes, también son pérdidas de tiempo sustanciales, porque si no tienes estas bases mínimas de investigación, las vas a tener que aprender durante el proceso. Y eso implicará que tienes que volver a investigar cosas, volver a redactar partes de la investigación, entre otras cuestiones. Es por ello que es tan importante tener una buena base respecto a la epistémica y la metodología de la investigación, ya que siempre será algo que se ocupe como parte de la profesión de jurista. Perfecto, procedemos. Muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias. Continuamos. Y en cuanto a algunos de los principales desafíos a los que se puede enfrentar una persona al realizar una tesis, y también cómo esta metodología de investigación, particularmente la metodología de investigación IRIS, nos puede ayudar a enfrentarlo. Por ejemplo, como ya se había mencionado por parte de la profesora Steines, uno de los principales desafíos que se puede enfrentar es delimitar una investigación, puesto que cuando inicias el proyecto inicialmente, apenas tienes una
aproximación inicial al tema. Entonces, puede ser complicado el determinar qué tan amplio, qué tan delimitado tiene que ser el, el tema de investigación. Y saber delimitarlo de una manera correcta puede ser muy importante, ya que si no, puede ser un desafío mucho más adelante, ya que estés en una de las últimas fases, cuando te des cuenta que o tu tema fue demasiado amplio o fue demasiado corto para la naturaleza de una tesis. Posteriormente, otro de los desafíos más comunes que las personas se van a enfrentar es el poder formular la hipótesis general. Como ya se mencionó, la hipótesis general es esta posición inicial de la cual partes para la realización de la investigación y cuyo objetivo principal es determinar si tu hipótesis general es correcta o no. El poder formular esta, de igual manera, es muy importante, ya que es parte de lo que te guiará a lo largo de la investigación. Tu investigación, en particular el realizar la tesis, va en función a determinar la información relevante que vas a necesitar para poder determinar si la hipótesis de la cual partiste es correcta o no. Para eso también es importante que puedas identificar las variables clave, ya que estas variables clave son los elementos que te permitirán, al concluir la investigación y ya que estés en tus conclusiones, determinar si tu hipótesis en efecto fue correcta o no. Como las variables clave son estos elementos que puedes medir y determinar, la evidencia que hayas recolectado a lo largo de la investigación, al momento de concluir, te proveerá de la información necesaria para decir si esta hipótesis fue correcta o no. Los resultados de la investigación indican que la hipótesis fue incorrecta. Bueno, vamos a hacer unos pequeños ajustes, José Manuel, de una vez. Quita la pantalla en grande. De una vez vamos a hacer la corrección, vamos a hacer la mejora. La primera es poner en negritas o en letra más grande, gestionar el tiempo en forma realista, porque eso es realmente una clave. Ponle un poquito, un puntito más y en negritas, si quieres, para que nos quede claro. Y en vez de decir revisión bibliográfica, porque no solo vamos a ver biblios en esta era digital, tú que estás haciendo tu tesis en eso, vamos a poner una revisión de fuentes primarias selectas. En lugar de revisión bibliográfica efectiva, hay que eliminar también la palabra efectivo. Efecto es cualquiera que sea, sin importar los objetivos. Eficaz es con objetivos realizados y eficiente es con los menores recursos. Entonces, quitamos fuentes primarias eficiente. Vamos a dejar la palabra eficiente. Que está bien que le pongas eficacia, pero vamos a tratar de ponernos fuentes primarias, ponlo en negritas, por favor. Ujú. Y ¿Sí? en donde ponemos variables claras, ajá, ahí vamos a ponerle variable en negritas y también le vamos a poner a un ladito marco teórico conceptual entre paréntesis, después de, porque si no tenemos claro el capítulo 2 cuáles son mis conceptos claves, ando perdiendo el tiempo y brinco de un lado al otro y ando descubriendo y descubriendo y descubriendo y no delimito. Entonces, en la primera le ponemos negritas en delimitar. Y no siempre todas las tesis jurídicas necesariamente tienen que tener una hipótesis. Entonces, formular supuestos e hipótesis. Ujú, ajá, vamos a dejarlo así, generales, ajá, claras. Vamos a agregar la palabra claridad. Ajá. Y en la última, mantener la motivación en negritas porque hay muchas veces que uno francamente quiere decir, hasta aquí llegué. Pero por eso es tan importante y por eso les insisto siempre en que tiene que ser algo que te levante de la cama, tiene que ser algo que te mueva, que te haga dejar la fiesta con los amigos, la novia, el apapacho y levantarte y decir, voy a trabajar media hora en esto, porque tiene esa necesidad de ser un motor
que antidepresivo que te ayude a mantenerte pese a las tragedias. A veces tardaremos más o menos. Por eso es tan importante la organización y el cronograma. Muy bien, nada más lo único que te voy a pedir es que al final le pongas también tu nombre a cada una de las diapositivas y todas las diapositivas por materia metodológica numeradas. ¿Sí? Exacto. Para que también esté nuestro sello de excelencia de la UNAM y de la facultad en todas y cada una de ellas. Por favor, siempre criterios editoriales son muy importantes y que nos ayudan realmente a, y por supuesto, pues tomar en consideración la supervisión y la posible retroalimentación que te hacen tus amigos expertos, tus profesores, tus asesores. Muy bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Continuamos. Ve haciendo tus correcciones, Isabel, y si le pones el sello de la UNAM y de la facultad, sería genial. Adelante. Adelante, José Manuel. ¿Me puedes explicar? Continuamos, por favor. Siempre los dos del lado izquierdo. Juntos, los dos logos. Pero tú ahorita ya continúa, por favor. Vamos a la siguiente. Sí, está bien. De negritas permite que tu observador o tu asesor puedan hacerte una evaluación de tus énfasis. Si no usas negritas, todo está igual y no sabes qué recordar o dónde detenerte. ¿De acuerdo? Entonces, las negritas son un indicador de palabra clave que tú estás resaltando para la comprensión y que demuestra a su vez la comprensión. Vamos a la que sigue, por favor. A ¿O la todavía siguiente, querías terminar algo aquí? no sé si quiere que explique también las de aquí abajo o así ya sabe. Eh, si quieres rápidamente, sí, en donde te quedaste, vamos a gestionar. Creo que era gestionar, ¿no? Eh, Revisión de fuentes primarias. Muy bien, Lo hago de forma más breve. muy bien. Otro de los retos importantes que puede existir al momento de realizar la tesis es realizar la revisión de las fuentes primarias de forma eficiente, pues esta revisión inicial es la que nos permitirá de forma más eficiente tanto delimitar el tema de investigación, formular los supuestos e hipótesis generales e identificar las variables clave o el marco conceptual. Eh, Al momento de realizar esta revisión de fuentes primarias, puedes realizar tu aproximación inicial al tema y entenderlo aunque sea en términos más amplios y generales. Este entendimiento después lo podrás profundizar al momento de continuar la elaboración de la tesis. No obstante, si tu revisión inicial de las fuentes primarias no fue adecuada, mientras realices la investigación te darás cuenta que hay temas y más temas y más temas que no tenías contemplados, los cuales harán que tengas que modificar tu tesis mientras la estás realizando, lo cual complica su realización. Lo siguiente es el poder gestionar el tiempo de forma realista. Esto es importante porque la tesis está diseñada como un proyecto de investigación extenso que toma una cantidad de tiempo considerable, así como esfuerzo. Entonces, si no se logra gestionar este tiempo de forma adecuada, puedes enfrentarte al reto de que eventualmente el tiempo que tienes restante no es suficiente porque no realizaste el cálculo de forma adecuada. Y finalmente es el mantener la motivación y claridad de objetivos. Sin duda, este es uno de los retos más importantes desde una perspectiva espiritual para las personas, pues como el proyecto de investigación puede ser tan extenso y tomar tanto tiempo, es fácil para las personas empezar a perder la motivación. Es por eso que es importante el mantener claro el por qué iniciaste esta investigación, por qué para ti te parece importante y por qué deseas continuarla. Es importante en ningún momento dejarla abandonada este proyecto de tesis. Posteriormente, el estudio de caso, como ya se había, como ya había mencionado la profesora Steines, el valor que este tiene es que nos permite validar con evidencia empírica parte de nuestra hipótesis general. Entonces, es importante elegir un estudio de caso que en cuanto llegamos a eso al final de nuestra investigación, permita contrastar lo que aprendimos
de los hechos, de los conceptos y de las normas, el cómo se aplican todos estos de forma conjunta. Un buen caso nos ayuda a conectar la teoría, los hechos y el contexto. Y eh, ya para concluir mi... Permíteme tantito ahí en la anterior, por favor. ¿Sí? Vamos a agregar de una vez. Creo que hay algunos errores, pero cópialo de ahí del chat. Ahorita se lo pones abajo. Precisamente por eso, ahí está en el chat para que lo copies y lo pegues en la presentación, en el chat de aquí de Zoom. Precisamente por eso hemos nombrado al seminario constructivista, porque tú decías que al inicio, pues nos vamos dando cuenta que hay temas y más temas, pero también hay que saber cuándo parar, hay que saber elegir y decir, bueno, yo quiero saber todo de esto y ya no seguir con más y más y más temas, porque eso vuelve el proceso demasiado agobiante. Para eso es un asesor y asesora de tesis, para no para meterle más y más y más, sino para decir, esto profundízalo, esto ya lo dejamos para la maestría, esto anótalo para posteriores investigaciones y que lo dejes allí. Pero lo que importa es primero saber hasta dónde seguir construyendo. Ahí lo puedes pegar debajo de donde dice ayuda a conectar, ¿sí? Ese mensaje que te puse en el chat, ponlo abajo, por favor. El ¿Sí? mensaje que te puse, ponlo abajo de la segunda, una tercera, que tenga un tercer. Como tenías tu diapositiva, nada más agrega, por favor, en una tercera exactamente, y con negritas, que la idea, cuando estamos plantando teoría general de sistemas, no tenemos que hacer un doctorado en sociología o en teoría general de sistemas para saber qué es un sistema y poder saber que necesitamos hipervincular vincular esto con esto, esto con... No tenemos un concepto en derecho, José Manuel, que se llama nexo causal. Sí. Lo tenemos. Entonces, no tenemos que hacer toda una teoría de Einstein para poder manejar inicialmente la teoría general de sistemas y saber que lo que estamos haciendo con el modelo IRIS es hipervincular, no tener los conceptos por allá que no nos sirven de nada, por acá el caso que no sabemos ni cómo vincularlo, allá la institución y acá la ley, sino hipervincular en un nexo causal sistémico estos elementos o dimensiones de la investigación IRIS. Si quieres volver a reiniciar con tu diapositiva, por favor, y vamos dejando redondeado el tema también de la retroalimentación. Adelante, maestro. Ok, muchas gracias. Otro de las partes que quiero explicar como parte de este microtaller es el valor del estudio del caso. Como ya había mencionado la profesora Steines, el estudio de caso nos va a permitir validar con No evidencia estás compartiendo científica. pantalla, ¿eh? No estoy compartiendo pantalla. No, dejó de compartirse. Listo. Otro de los temas que deseo abordar como parte de este microtaller es el valor del estudio del caso. Como ya había comentado la profesora Steines, el valor que tendrá el estudio de caso para la investigación es que nos permite validar con evidencia empírica parte o nuestra hipótesis general. Por eso es importante elegir que nuestro estudio de caso tenga relevancia, sea accesible y sea un reflejo del fenómeno estudiado. Un buen caso nos va a ayudar a conectar tanto la teoría como los hechos y el contexto alrededor de nuestra investigación de tesis. Y es por ello que en el seminario constructivista también se aspira a que se pueda hipervincular la investigación bajo un enfoque sistémico, porque un reto común es que es posible que una tesis se extienda por cientos y cientos de páginas, porque siempre va a haber más temas para investigar. No obstante, eventualmente hay que determinar qué es lo que es realmente valioso para tu investigación y qué son temas que puedes dejar para
profundizar en otro momento, en Tres, especial bajo el contexto que es una tesis para la licenciatura, por lo cual se tiene que tomar ese contexto como parte de la forma en la que limitas tu investigación. sí, tres puntitos antes de que cambies de, por favor, pon con negritas y con un puntito más la palabra evidencia empírica, porque estamos trabajando la parte de los hechos, de las fuentes materiales e históricas del derecho, tienen que ver con que manejemos datos, cifras, no decir, pues hay muchos feminicidios o hay muchos hackeos. Bueno, ¿cuántos son muchos? ¿Con relación a qué? ¿Comparados con qué? Y la pregunta que yo te haría, en un sentido em, directo, la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Superiores, dice que el objetivo principal de una tesis de licenciatura es que la persona que desarrolla la investigación tenga una profunda capacidad descriptiva, no solo la capacidad descriptiva, pero que sepa describir de una manera muy clara, muy profunda, muy aguda. ¿Tú crees que describir y proponer, José Manuel, estén reñidos? ¿Que el que una tesis sea descriptiva está reñido con que hagas propuestas? No, para nada. En realidad, esa capacidad de descripción de una problemática y la forma en la que tienes la posibilidad de describirlo a lo largo de la investigación es lo que te brinda este entendimiento general sobre una problemática, lo cual también eventualmente te permitirá proponer soluciones. Muy bien, precisamente ahora lo vamos a ver con el índice de tu tesis, el por qué estamos sugiriendo apartados específicos, no para que sean una camisa de fuerza para ti, sino para que al menos los tomes en cuenta. Por ejemplo, en tus reflexiones finales, que no conclusiones, tener un pequeño punto donde se diga la distancia entre la norma y la realidad, porque lo que solemos encontrar es que todo ya está hecho. No, esto ya existe, ya hay leyes, ya hay esto, pero entonces, ¿por qué sigue habiendo problemas? Entonces, ese es uno de los puntos que vale la pena recoger, recapitular en las reflexiones finales. Por eso lo tenemos exactamente allí. Ahora, en el punto que corresponda, yo te voy a pedir que justamente nos puedas decir por qué es conveniente esos puntitos que aparecen ahí en reflexiones finales. Vámonos a la siguiente, por favor. Muy bien. Gracias. El siguiente punto que abordaré es respecto a la metodología IRIS, la cual ya pudo ser introducida por parte de la profesora Steines. Como ya había mencionado, esta tiene tres pilares principales, que serían los hechos, donde introducimos el problema, cómo está su contexto y cuál es su relevancia práctica. Después de eso, las razones y escalas éticas o valores. Este sea básicamente el marco conceptual, el marco teórico conceptual, el cual nos brindará el entendimiento sobre los fundamentos básicos que será necesario para analizar la problemática. Y el tercer pilar sería las normas e instituciones. Esto es particularmente relevante, naturalmente, para una investigación de derecho. ¿Alguna diferencia que encuentres tú, José Manuel, entre marco teórico y marco conceptual? ¿Hay alguna diferencia, alguna semejanza? ¿Qué diferencia tenemos entre marco teórico y conceptual? Bueno, vamos a pensarlo. Ahorita lo manejaremos con Isabel, pero vamos a decir que el marco conceptual es solo una parte del marco teórico. Ujú. Y acá vemos también esto que nos decía Neil McCormick respecto a las teorías institucionales del derecho. El derecho, en derecho nos solemos llamar institucionales, porque son las instituciones al margen de las personas las que generan que lo que está en el papel de las normas pueda salir a atender las necesidades cotidianas de las personas. Son esas instituciones, no importa quién esté, ni cómo se llame, ni quién sea, que esto siga operando, que permita la convivencia pacífica.
Entonces vamos a continuar. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Y bajo este mismo contexto de la metodología IRIS, una vez que están bien definidos estos tres elementos iniciales, y gracias a que la tesis se puede estructurar alrededor de estos, es que se puede avanzar de forma natural tanto al estudio de caso como nuestras conclusiones y las propuestas. El estudio de caso nos va a permitir aplicar todo lo aprendido durante los tres capítulos iniciales respecto al contexto, los hechos, el marco teórico y conceptual y el marco jurídico existente que es relevante para la problemática estudiada. Y una vez que ya también se pudo realizar este estudio de caso, se puede proceder naturalmente al capítulo sobre conclusiones y propuestas, donde retomamos nuestra hipótesis general, podemos determinar si se pudo concluir que fue correcta o incorrecta, y además, si así se desea y como un elemento adicional, se pueden realizar aportaciones en nuestras propuestas que brindamos de cómo podríamos solucionar esta problemática estudiada. Ya. Muy bien, vamos entonces a dejar de compartir pantalla un momentito y con mucha atención y si me haces el favor, mientras está Isabel hablando, de una vez colócale los dos logos en la esquina superior izquierda de la UNAM y de la facultad, chiquitos, para que estén los dos de una vez. Y ahorita pasamos a hacer, y también en tu presentación, en la primera diapositiva, le ponemos también la fecha para que pueda estar completo y numeradas todas las diapositivas. Imagínense que va uno con un libro que no está engargolado, con un expediente o con papeles que nos da el cliente y se nos cae y entonces ya se nos revolvió todo y ya no sabemos cuál es el orden. Es muy importante estos técnicas que nos van a ayudar a mantener siempre un recuperar un camino con el menor esfuerzo posible. Isabel Adela García Cruz, tienes la pantalla, tienes la palabra y nos vamos rápido, procuramos complementar lo más posible, sin abundar o repetir. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues al inicio no sé si me pudiera apoyar con compartir la pantalla. No tengo muy buena conexión, yo estoy desde el celular directamente. Por favor. No, De no, hecho no es... ya tienes ¿no? todos los Bueno, permisos. Adelante, por favor. bueno, antes que todo es muy cierto, lo que al principio la doctora nos pidió, es que tener actitud. Cuando uno está convencido de realizar un trabajo y sobre todo de estudiar un tema en específico, eso nos ayuda mucho para poder encuadrar y también poder concluir nuestro trabajo. Es muy importante la metodología, dentro de los primeros cuestionamientos que teníamos en cuanto a como estudiantes, cómo considerábamos la metodología como una materia más, ¿no? En lo personal, fue una materia que sí me aportó conocimientos, sí me aportó una estructura, pero verlo ya materializado en un texto es muy diferente. Hay grandes eh, distancias en lo que teóricamente adoptas, aprendes, y lo que materialmente empiezas a redactar y estructurar. Y es ahí donde vienen nuestras principales complicaciones. Ahora, la metodología, como la veo, sirve como una herramienta principal en la que detalladamente uno va paso por paso, va explicando, cuadrando su tema, dándole un soporte y un esqueleto a tu investigación. Y eso es importantísimo porque cuando tenemos esta estructura bien establecida, podemos también ir clarificando las ideas. En aquellos puntos, desde luego, habrá algunos cambios, a lo mejor no del todo, pero sí es muy importante que tengamos esta estructura, la metodología, el modelo IRIS es un modelo que también facilita muchísimo la comprensión de los temas y el análisis que también uno mismo hace.
¿Cuáles son las consideraciones que yo podría dar en cuanto a la experiencia que me estoy llevando con este trabajo? Pues en cuanto a la investigación, yo creo que sería materialmente en dos vertientes, una, digámoslo, desde el lado teórico y la otra ya en el lado práctico, ¿no? La metodología como tal. El tener el tiempo es importantísimo, es lo que comentaba, ir cronometrando, contar con una bitácora en la que podamos ir trabajando tema por tema, actividad por actividad, ir plasmando ideas para después desarrollarlas en el transcurso del trabajo. Eso es esencial. Y es esencial porque a veces tenemos muchas ideas en la cabeza. Es tanta la información que, como bien ya se comentaba, existe ya en las fuentes, en el mundo digital, que de pronto te bombardea y de pronto tus ideas ya no empiezan a ser claras. Y esta parte de tener tu propia bitácora, ir cronometrando tus tiempos, diario, aunque sea media hora, una hora, vas aportando. El elaborar una tesis es también un objetivo muy importante, sobre todo para, digo, nunca sabemos cuál es nuestro futuro, ¿no? Pero si en algún punto de nuestras etapas de la vida consideramos hacer alguna publicación o tener un trabajo, pues la tesis es primordial. Y yo creo, he conocido a muchas personas que estando ya en la vida profesional, se les dificulta mucho poder tener esa productividad en las publicaciones. Eh, yo consideraría que ese sería un importante aspecto que todos deberíamos de tener para ir trabajando en nuestro proceso de tesis. En cuanto a medir tiempos, la disposición también, eh, seccionar estos espacios para que sean solo tuyos y de nadie más, donde no haya familia, no haya amigos, hijos, sí ser un poquito eh, enérgicos en esa parte, en que respeten este tiempo en que tú le estás dedicando a la investigación, porque eso va a ayudar en esa forma en estructurar bien sus temas. Otro de los aspectos en cuanto a la investigación, pues no divagar. De pronto entramos a un tema y queremos acoplarlo a nuestra tesis cuando realmente no funciona así. La tesis es un trabajo de un tema específico, de un tiempo específico, en donde vas centrando esas ideas y con base en la información que vas recabando, vas estructurando los cuestionamientos que también nos hacemos, el planteamiento de la hipótesis, vas estructurando el cuerpo general de todo tu trabajo de investigación. Ya en Vámonos, cuanto a la investigación como tal, vámonos un poquito, Isa, por capítulos. ¿Alguna cuestión importante en cuanto a la primera, al primer apartado, al primer capítulo? ¿Alguna cuestión que quieras recomendar específicamente en este, en este, en este primer capítulo? Ya nos estás diciendo con todísima claridad, date tu tiempo de crecer, de desarrollarte, toma la investigación como un motor, como un desafío, tómalo como una motivación para, no solo para ti, para las personas que amas, para tu entorno, para la sociedad. Eso nos parece un mensaje sumamente potente. ¿Algo que quisieras destacar de este primer capítulo? sí, claro que sí, doctora. Prácticamente el capítulo 1 es la introducción. Y aquí es justamente donde vamos marcando la base de lo que será toda nuestra investigación. Empezamos, cómo surge esta idea, esta justificación, cómo yo expreso, por qué me interesó el tema. Y ahí yo ya empiezo con esta idea a materializarla ya en el documento como tal. Planteamiento del problema. Bueno, de esta idea que tengo, ¿qué problemas yo veo? Hay mucha información, notas periodísticas, críticas, N cantidad
cuestionamientos y pronunciamientos en muchos medios de muchos temas en general. Entonces, ya aplicado a la vida jurídica, bueno, pues nosotros ya le vamos dando la forma correspondiente. El marco epistémico es importantísimo, lo que comentábamos, las preguntas, los objetivos, cómo se va a ir desarrollando cada capítulo, las justificaciones de nuestro tema. Aquí también va a venir mucho de estas reflexiones que nosotros vamos a ir haciendo, que serían como que lo primordial, creo yo, de este primer capítulo. Desde ahí, bueno, pues ya teniendo ese cúmulo de información, estas ideas claras, pues ya podemos ir detectando cuáles van a ser los supuestos y la hipótesis de investigación, y de ahí ya ir encuadrando a la metodología. La retrospectiva de la investigación, eso es básico, porque sí va a marcar un antes y un después. Cómo empecé o cómo se me ocurrió y ya después qué fue lo que fui observando, ¿no? Entonces, ya desde este primer capítulo, nosotros tenemos una base, una contención para ir marcando lo que serán los siguientes capítulos de la investigación. Bueno, El segundo capítulo, que es el marco. antes de pasar al segundo capítulo, de acuerdo con esto que me enviaste, sería importante que lo pusieras en negritas, marco epistémico y la pregunta del millón. ¿Qué es la justificación? ¿Todo mundo tiene que tener 20 justificaciones o cuántas justificaciones tenemos que tener? Ok, en el caso de la justificación, considero que es dependiendo de el rumbo que se le va a dar, ¿no? En mi caso específico del tema es comparar qué avanzó y todavía qué le falta a la normatividad para poder resolver el problema o no resolverlo, pero sí dar un avance más sustentable en cuanto al ordenamiento del paisaje urbano. Entonces, en esta situación, en mi caso, yo considero solamente 4 justificaciones, porque son las que más problemáticas en cuanto a números, en cuanto a cantidades, en cuanto a estadística, en cuanto a cifras, en cuanto a información, en cuanto a problemáticas ciudadanas en el aspecto de la Ciudad de México, es en donde está pegando más esta problemática, ¿no? En el caso de la jurídica. Acabas de dar con la palabra clave y hago esta pregunta porque es una pregunta que me han hecho miles, así literalmente miles de tesistas. ¿Y cuántas preguntas y cuántas justificaciones? Es una pregunta que no se puede responder con una receta, porque depende del nivel de la tesis, si es una tesis de maestría, de especialidad, de doctorado, de licenciatura, y también depende de la calidad que tú le quieras dar y del conocimiento que tengas. No hay un número determinado, no es una cuestión de números, sino es una cuestión de calidad. ¿Qué es justificar una tesis? Acabas de usar la palabra adecuada que me gustaría que la pudieran poner en su tesis. Estamos trabajando con John Booth de Craft of Research, que nos dice, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que no quieres que suceda? ¿Cuáles son los costes de que no se conozca bien y profundamente sobre tu tema? ¿Qué es lo que no quieres que suceda? Y tú no puedes definirlo con claridad si no tienes datos. La justificación es un termómetro que voy a poner en tu cabecita para saber cuánto sabes fácticamente de hechos, evidencia empírica que demuestren que si tú quieres trabajar sobre hackeos, que tú sepas cuántos hackeos hay, si son pocos o son muchos, de acuerdo con qué índice, de acuerdo a cuántos atentados, cuánto está gastando el Estado en seguridad. Esa es la justificación. Señor, yo vengo para que usted realice un mecenazgo y me apoye para mi investigación. ¿Y yo por qué te tengo que apoyar? Ah, porque mire, esto afecta a 3 millones de personas o a 5 personas o afecta de tal manera o hay tal perspectiva de cómo va a afectar la inundación de tal cuestión.
Entonces, es el termómetro de conocimiento fáctico de aquello que nos duele, de aquello que deseamos mejorar, pero que sí conocemos. Oiga, ¿a quién quiere usted ayudar? Ay, a esos pobrecitos niños de la calle. ¿Cuántos niños de la calle hay? Pues muchos. Esa no es una respuesta de una persona universitaria científica. Entonces, la justificación es ese conocimiento fáctico de lo que tú quieres mejorar y que no deseas que siga sucediendo, que tienes una idea, una proporción con fuentes confiables, fuentes estadísticas, que consultaste reportes, informes, etcétera. Y el marco epistémico. Pasemos entonces al capítulo 2, muy rápidamente, algunas observaciones. Aquí te lanzo la pregunta que le hacía yo a Juan Manuel. ¿Qué diferencia hay entre marco teórico, y ahí te faltó un guión, y marco conceptual? ¿Por qué no poner marco conceptual solo? ¿O por qué no solo poner marco teórico? Porque ya se presuponen los conceptos. Entonces, la teoría quiere decir una elaboración compleja, abstracta. No puede haber teoría sin conceptos, pero muchas veces en los trabajos de titulación hay conceptos sin teoría. Y aquí voy a la palabra clave que me gustaría que la coloquen en alguna parte de su tesis para que sea una tesis de premio. Una tesis de premio, no solo por el esfuerzo, por el desarrollo, sino por lo que va a multiplicar en ti como un líder científico académico de excelencia universitaria. Diferencia entre marco y postura epistémica. El marco epistémico son preguntas y objetivos. En cambio, postura epistémica es aquello que ya elegiste porque es mejor. Tú quieres ser naturalista, positivista, sociologista. ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es tu postura epistémica? Ah, yo quiero tomar esta teoría sociologista. ¿Por qué quiero? Porque es la más amplia, porque es la más profunda, porque es la más compleja, porque se adecua a mi problema. Esa es postura epistémica y muchos investigadores no saben cuál es su postura epistémica. Igual leen a un marxista que un conservador extremo de derecha y los ponen en la misma tesis como si fueran lo mismo. No identifican las posturas epistémicas. Entonces, por ello, el marco teórico conceptual tiene que hacer una revisión, un estado del arte de que hay escrito y luego clasificarlo. Estos son de esta corriente, estos son de esta otra. Esas corrientes son las teorías. Hay unas muy robustas que coinciden, y hay otras que son apenas exploratorias, pero que son muy aportadoras. Entonces, que haya mucho de algo no significa que es lo mejor o que es lo único. Entonces, marco teórico es esa postura, esa corriente, porque aún dentro del sociologismo o del positivismo hay posturas. El objetivo es que un estudiante de licenciatura pueda identificar esas variantes. Por eso hay un estado del arte y aquí estamos partiendo de una postura de que los derechos, deberes y libertades fundamentales, corriente neoconstitucionalista europea que la tienen en su carta, estamos partiendo de esa postura epistémica. Como yo, por ejemplo, digo, yo soy feminista, pero no de cualquier feminismo. Soy feminista jurídica, de lo que hay ahorita en nuestra Constitución y las leyes. No soy de las personas que dicen que hay que eliminar a tales o cuales personas. A ese feminismo no correspondo. Yo correspondo a un feminismo jurídico porque me parece correcto lo que está establecido en nuestras normas sobre la inclusión plena. Entonces, esa es mi postura. Por eso tenemos primero como postura epistémica para defenderla ante un sínodo, no derechos humanos como se habla por ahorrarse dos palabras, sino de derechos, deberes y libertades fundamentales, porque quienes aspiramos a la sostenibilidad sabemos que también hay deberes,
que nadie puede decir tengo derechos, tengo derechos, tengo derechos, tengo derechos, tengo... Sí, también tienes deberes. Y también tenemos un problema para identificar los límites de las libertades. Entonces, no son sinónimos y no son obviedades para comérselas. Por eso ahí empezamos con una postura epistémica. ¿Por qué D, D y el F y no DH? ¿Sí? Y luego ya empezamos con algunas otras cuestiones. Entonces, ¿por qué tenemos modelo autosuficiencia de Bandura? Tienes que argumentarlo. ¿Por qué el esquema sistémico o de las capas ecológico de Bronfenbrenner? Pues porque hay un nanosistema, un mesosistema. ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Cómo lo justificas? ¿Forma parte de tu postura epistémica o no es necesario? Estas no son cuestiones obligatorias, es si te sirve para lo que estás analizando. Si no te sirve para lo que estás analizando, no tendrían que estar allí. Entonces, teorías son, siempre llevan conceptos, pero hay conceptos que a veces no tienen teorías ni postura epistémica. ¿Nos queda claro esto? Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que quieras acotar en este capítulo? Eh, No, me parece que quedó todo. Lo demás se complementa, creo yo, con los ya conceptos que tenemos que definir y que también darán el cuerpo y obviamente son los primordiales a análisis, ¿no? Que eh, serían este segundo año. Juan Manuel, ¿tú Capítulo. quisieras intervenir algún comentario en este apartado, en este capítulo? No, de mi parte creo que ya se abordó lo importante. Muy bien, entonces, marco y postura epistémica, la diferencia y la importancia de que de sí o sí, en tu marco teórico y conceptual, se identifiquen las palabras claves y el principal índice analítico u otros conceptos. En este último, en este capítulo, ya para ir cerrando, ¿hice algún comentario? En el tercer capítulo solamente es el marco jurídico institucional, y básicamente dividir entre la normatividad internacional y la nacional. En mi tema específico sí hay muchísima información, muchísima normatividad, entonces solamente ir describiendo, porque esto van a ser también los puntos centrales de análisis ya para el capítulo 4, que es en el marco metodológico, y el capítulo 5 que terminaría ya con las reflexiones finales. Realmente todo lo que se recabe en la práctica, lo que he recabado para el capítulo primero, segundo y tercero han sido pieza fundamental para el cuarto y el quinto, y aquí es donde ya viene toda esta síntesis que tenemos que realizar de todos los conocimientos, de toda la información, de la clasificación de la información, porque a pesar de que encontramos muchísima información, no toda nos aporta. Entonces, y que también uno de los presupuestos ya en cuanto al tema, pues será también esas deficiencias que encontramos por la falta de información, ¿no? Bueno, Ya eso sería por cuanto hace al capitulado de mi tema, y ya para concluir. vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos otra vez con las recetas. Este capítulo importa porque ya te plantea la jerarquía normativa que empieza desde lo nacional, constitución, leyes secundarias, tratados, porque hay un concepto que se llama control de convencionalidad, en donde sí importa si tenemos o no tenemos firmados convenios, convenciones internacionales, porque vivimos en el derecho jerárquicamente, pensando jerárquicamente, y porque también existe un método comparado. ¿Cuál es la pregunta frecuente y los errores frecuentes en este capítulo? No saben qué poner aquí y llenan y pegan, copian, pegan en el capítulo de marco jurídico. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Las leyes tienen definiciones que no suelen ser las mejores porque están sujetas a la negociación política.
Para eso son las teorías. Las leyes vienen a veces a ser conceptos muy simplificados. Entonces, si yo tengo un concepto en la ley, ¿dónde lo voy a poner? ¿Lo pongo aquí en marco jurídico o dónde? El concepto que define lo que estoy observando lo pongo en marco conceptual para compararlo con lo que dicen las teorías. Y acá solo voy a hacer la referencia a cuáles son esas leyes, si alguna encuentro mejor, algunos artículos importantes, algunas jurisprudencias. Eso es lo que voy a poner aquí. No voy a ponerme a copiar y pegar toda la ley. Aquí es lectura selecta, son artículos selectos, cuáles son contradictorios, cuáles son los mejores. Aquí no pongo conceptos, los conceptos de la ley los llevo al marco teórico conceptual para compararlos con los conceptos de otras teorías. Entonces, esta es la parte importante de este capítulo, porque me lo llenan de copy-paste y eso no le sirve a nadie. Aquí es para que hagas pensamiento crítico y primero identifiques jerárquicamente cuáles son ese marco normativo, que vayas viendo a lo mejor algunas líneas de tiempo de cómo se fueron reformando. Llegaron los de 2000 y quitaron el nombre a todas las leyes anteriores y entonces la gente piensa que antes no había ley sobre eso porque le cambiaron el nombre. Entonces, esa parte de líneas del tiempo que tú digas, ojo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información no es de 2015. En 2015 hay una reforma, pero resulta que ya existía desde 2002. Entonces, eso es lo que se pone en marco jurídico, que lo puedes bajar precisamente de la plataforma donde se creó. Para eso es este capítulo, para que digas qué instituciones son las que atienden lo que tú estás pidiendo y cuál es esa pirámide jurídica y qué observas en esa pirámide jurídica. Cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras y que hagas un análisis normativo. No es para copiar y pegar artículos. No es para eso, es para estudiarlos y correlacionarlos. Por eso hablábamos de hipervinculación. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en esta participación final, que sería, vamos a dejar el marco metodológico que tiene que decir estudio de caso y decir cuál es tu caso, qué hiciste, qué solicitud de información pusiste. Ahí está el subtítulo de tu tesis. Es el caso de González y otras contra Murayama, o el caso de la primera resolución de inteligencia artificial que promovió la discriminación, el 223 de 2014, lo que tú quieras, pero ahí está tu subtítulo, entonces hay que ponerlo en el epígrafe. Vámonos a la composición del capítulo 5, reflexiones finales. ¿Hay algo que sobre? ¿Hay algo que falte? ¿Qué diferencia hay entre recomendaciones y propuestas? ¿Tienes la palabra? Tienen ambos la palabra, porque eso se les preguntaría en un sínodo. ¿Por qué pone usted recomendaciones y propuestas? ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? En mi opinión, no es lo mismo. Recomendaciones tendría que ser esos puntos en los que va a ir para mejora, es decir, aquellos puntos que estoy identificando que pueden ser áreas de oportunidad, serían las recomendaciones, y las propuestas ya sería en un marco ya un poquito más analizado, es decir, está este problema y posiblemente puede haber, con estas acciones, puede haber mejores resultados. Entonces, la propuesta sería en algún punto como la posible solución a la recomendación, a esa área de oportunidad que estoy identificando. Lo voy a colocar aquí para que por favor lo tengan en cuenta.
Y definitivamente esta elaboración es el esqueleto, es el closet que vamos a tener mentalmente. Y para que ustedes lo tengan claro, hay cosas que no hay que comerse, porque si no la comemos ya no sabemos cuál es la diferencia. Entonces, los hallazgos son empíricos, son fácticos, es el enfoque basado en evidencia científica, en evidencia científica. Estos hallazgos descubrí que hay más solicitudes de información de las que yo pensaba. Descubrí que la autoridad sí contesta porque resulta que me contestaron en tiempo, en tal. Estos son los hallazgos respecto a tu hipótesis y supuesto. Las recomendaciones son recomendaciones metodológicas. No dejes de trabajar ningún día de lunes a viernes porque se te van los tiempos. No dejes de llevar una bitácora. Ponte un calendario en la pared. Ve poniéndole escrito con recomendaciones, son recomendaciones metodológicas conductuales para poder terminar tu proyecto, sea una tesis, sea un análisis de una sentencia, sea la presentación ante un grupo de accionistas. Las recomendaciones son fácticas, metodológicas para terminar el proyecto. ¿Qué no hacer? No leer en la cama acostado porque vas a llegar cansado y te va a dar sueño. Esas son las recomendaciones. No te recomiendo que vayas al archivo en tales horas porque no va a haber quien te atienda porque es cambio de turno. No te recomiendo ir a entrevistar al CEO de la empresa porque esas son las recomendaciones que nadie hace en un trabajo de tesis y que deberíamos de hacer para prevenir a otras personas, para que lo que tú aprendiste con sangre, otra persona pueda evitárselo y dedicarse a lo sustantivo. Y las propuestas son de mejora normativa e institucional en nuestro caso. Sí existe el artículo tal que dice tal cosa, pero el protocolo que regula tal o cual cosa es omiso en tal, por lo cual propongo agregar este párrafo en el artículo tal. Es muy importante que ustedes vean las diferencias y la cuestión está en que solemos criticar, ay, es que es mucho, es que ¿por qué 6 puntos para las reflexiones? Lo que hacen en las reflexiones finales es finalmente un resumen del resumen del resumen de la tesis. No se trata de hacer resumen del resumen del resumen, se trata de poner, si confirmé la hipótesis o faltó esto o no se había considerado lo otro o se confirma por esto y esto y esto. Hay distancia entre las normas y la realidad, lo más jugoso. Y de allí es donde vas a derivar las propuestas. Y luego, específicamente sobre tu caso, ¿crees que se les olvidó algo? ¿Crees que no se tomó en cuenta otra cosa? Y entonces ahí podemos también agregar datos fácticos. No vas a poner nombres y apellidos. El señor fulanito no me quiso, no, sino tal institución no contestó o se presentó con tal fecha y hay capturas de pantalla o se puede probar en su momento. Entonces, es muy, muy importante que distingamos 4, 5 y 6 y que ustedes puedan hacer aportaciones para ver si este capítulo de reflexiones finales, que se suele llamar conclusiones, está completo o a lo mejor yo no quiero hacer recomendaciones. Bueno, pues no las hagas. Pero aquí podría ser que falte algo o que por lo menos 1, 2 y 3 no estén ausentes. Hay instituciones o seminarios que te obligan en tu protocolo a presentar propuestas. Y habrá personas que, directores o directoras de tesis, que digan, si no me haces una propuesta, no te acepto, no te doy un voto. Pero eso tendrá que ver con cada seminario, con cada institución y con cada persona. Pero yo les invito a ustedes a que nos digan si este modelo es suficientemente completo e integral en este capítulo o no lo es. Entonces, vamos a dejar allí la cápsula. No sé si quieras decir algo respecto a esta última diapositiva específicamente. Sí, solamente compartir en el caso de los principales desafíos, que ya es en general de todo el trabajo de la investigación, que me he encontrado con normatividad diversa a lo largo de 20 años.
un reordenamiento que fue sustanciado con tiempo antes de ser creado, información. Hay poca información sustentable por parte de las instituciones. Algunas ya fueron extinguidas y sobre todo que también en comparación con la información que ya tenía y algunas que se recabó a la consulta actual o la actualización de esa información, encuentro que ya fue eliminada o los portales oficiales fueron eliminados. Entonces, hay mucha información, mucha, pero sí es importante que al momento de hacer el trabajo de investigación seleccionemos exactamente cuál es la que nos aporta para el trabajo. Sería lo cuánto era lo que estimo pertinente poder aportar en el caso de esta diapositiva. Muy bien, entonces aquí vemos que terminas con algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, una recomendación que tú podrías poner en tu tesis es decir, yo consulté en tal y tal plataforma en tal ocasión y había esta información y resulta que vuelvo a consultar y ya no está, o sí está, o se la solicitud y no se pudo pasar adelante. Entonces, esto sería un ejemplo específico y de momento les agradezco muchísimo a ambos el que estén en este mini o micro taller y vamos a desear que si les pareció de interés este micro taller, nos hagan el favor de colocar un comentario en el video, de ponernos una retroalimentación positiva y desde luego, ¿por qué no? Un pulgarcito, una referencia y que sea de gran utilidad como divulgadores científicos que somos. Les invitamos a consultar nuestros canales y a unirse a esta enorme y profunda, densa sociedad del conocimiento, Learning Society, para la excelencia académica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a dar paso inmediatamente a la sesión que estaba programada y les agradezco muchísimo, en realidad. Podrían quedarse un momentito, pero ya tomen las recomendaciones. Espero que no haya dudas en cuanto a las cuestiones que son diferentes, el por qué cada capítulo, el contenido, y que ojalá sí se pudieran en determinado momento, pues hacer alguna mención de allí en retrospectiva, si hay algo que le falte a reflexiones finales o que pudiéramos ser un poquito más conscientes de la completitud de la integridad de la investigación IRIS. Creo que ha sido importante el taller y ya no le entramos al tema de citas, a los criterios editoriales, pero sí, mucho cuidado, no me pongan mayúsculas porque ni en el sistema APA ni en el sistema tampoco de la Facultad de Derecho nos van a aceptar eso. Entonces, sí tenemos que ser muy, muy específicas y específicos con ese tema de las citas, porque están muy estrictos en las y los seminarios. Y qué bueno que tengo aquí a la maestra Lourdes Marlec, porque no sé, querida, ella es la directora del Seminario de Internacional, con la que también vamos a inscribir algunas tesis, y lo que yo quisiera preguntarte es si ustedes están siguiendo los criterios de la Facultad de Derecho y permiten que haya errores en la citación o permiten citaciones múltiples o qué es lo que ustedes están solicitando ahorita, estimada doctora Marlec Ríos. Por favor. No, la citación pues debe seguir los lineamientos de la propia facultad, de los lineamientos de la comisión editorial, y justamente pues sí puede ser doble, no sé si sea esa la pregunta, y pero debe de ser no APA, sino en realidad la versión que establece el propio, la comisión editorial de la facultad o del Instituto de Investigaciones Jurídicas, querida doctora Graciela Steines. Sí, esto es muy importante porque en ocasiones los estudiantes creen que que son ganas de uno de molestar o que uno quiere, pues, no sé, en alguna medida ponerles obstáculos. Y lo que yo quisiera que sepan es que estamos lejísimos de ello,
pero si yo doy un voto aprobatorio y llega al seminario, el seminario me lo va a regresar. Entonces, esto es una cuestión muy importante para que sepan que es un proceso institucional que buscando la excelencia, pues tiene criterios. Es exactamente igual que una fiesta. Los criterios editoriales son una fiesta. Esta es fiesta para darquetos. Entonces, el que venga de smoking no entra. Es para darquetos, pero también es una fiesta de smoking y los que vengan darquetos no entran. Entonces, son criterios editoriales que no dependen de uno. Yo estoy intentando empujar que se acepte el APA 7, porque es mucho más amable, pero de momento, pues son los criterios de la facultad o de jurídicas, que son más o menos. Pero les mandé ejemplos para que por favor los sigan, porque si ponen de unos y de otros, no las van a echar para atrás, aunque yo dé el voto aprobatorio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, así como ahorita, criterios editoriales. Las diapositivas tienen que llevar numeración. Las diapositivas tienen que llevar fuentes, tiene que haber un apartado de fuentes, tienen que llevar el nombre, los datos. Entonces, sí es sumamente importante esta situación. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta porque no son ganas de molestar, sino que tenemos ese problema. Por favor. Ajá. Déjenme ver aquí. ¿Alguna duda específica de estas características? No, hasta ahorita no. Bueno, entonces, no sé si realmente vamos a suponer del 0 al 5, ¿qué tanto les fue de utilidad? El 10, del 0 al 5 sería, 10. perdón, el 5. Perfecto. Excelente. Pues los despido a ustedes dos para poder iniciar la reunión. Les dejo ahí mi gratitud. Muchas gracias porque creo que será un material muy útil sobre la práctica y que pues de una o de otra forma va a evitar muchos errores y les va a dar cuerpo para que cuando estén sentados frente al sínodo o en un congreso o en una entrevista puedan ustedes tener los mejores resultados. Muchísimas gracias. Muy amables. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas. Lourdes, Tania, Ana Gabriela, María Élida. Ujú. Estoy aquí, por favor, pidiendo un minuto nada más para ver si se van a unir aquí. Ujú. Voy a mostrarles el formulario para ver si ustedes quieren revisar alguna cuestión. Voy a compartir la pantalla muy rápidamente porque creo que esto sí es muy, muy relevante, el que cada quien vea qué pasa con sus paneles y que hagamos rápidamente una capsulita informativa para que estemos todas y todos en el mismo canal y si hay alguna cosa que no hayan podido rellenar en el formulario, también lo podamos ver. Sí hay muchos ajustes en el cambio, sobre todo de temas de los paneles, porque pues siempre hay cancelaciones, también hay problemáticas. Entonces, voy a compartir la pantalla para que me digan ustedes, ¿pueden ver adecuadamente? Voy a compartirles la pantalla ahora mismo. Ustedes me indican, por favor, si la pueden ver bien. Ajá. El formulario no se va a poder llenar por personas que son solo asistentes. No se va a poder llenar. Ujú. Las constancias para solo asistentes van a ser por aparte y les vamos a decir cómo va a ser la dinámica. Van a tener que hacer comentario de por lo menos 6 paneles, porque vemos que son 16. Entonces, para tener asistencia se van a tener que ver por lo menos 6 paneles y comentarlos. A ver si me dice que no pueden, me dicen que no pueden entrar. No sé por qué. Ah, voy Sí, a, sí se alcanza a ver, doctora. Buenas tardes.
¿Sí se puede? Sí se alcanza a ver, pero como que muy pequeñito, o sea, sí se ve aquí en la pantalla el Ajá. documento que compartió, pero sí se ve con letras muy pequeñitas. Ah, pues es que ahí no sé cómo hacerle para hacerlo más grande. Fíjate, a ver, voy a mostrarlo. Voy a mandar la fotografía. Y si alguien sabe cómo poner más grande em, el documento, a ver, permítanme un momento, por favor. Eh, Doctora, ya estoy dando el ingreso. No, Marita, por favor, envíamelo a mi correo electrónico a Gmail, porque tengo poca batería y no estoy en la casa. Permítanme un segundo, por favor, porque me dice que los bota la liga. No sé a qué se deba. Pero nada más lo que quiero es que sepan los paneles, que vean los paneles y el horario, porque sí hubo cambios en cuanto a algunos paneles. Se los voy a poner en pantalla. Denme un minuto, por favor, para que todo el mundo sepa en qué panel y horario le toca. Por favor, un segundo. Eh, Voy a compartir la pantalla del formulario y repito muy rápidamente, repito, no las personas que solo asisten no podrán registrarse en ese formulario. La dinámica para acreditar solo asistencia sin ponencia será comentando y viendo 6 de los 16 paneles. Voy a mostrar en pantalla el formulario y los paneles tales y como quedaron. Si ustedes abren el formulario en este momento, si lo abren en este momento, no sé si están viendo ya la pantalla. No, No doctora, se ve, todavía no se doctora. ve. Ya te envié la liga Dios mío santo. Es muy difícil todo esto de organizar cualquier cosa, la verdad. A ver, miren, como dice la maestra, efectivamente se ve muy pequeño, pero aquí ahorita estoy ya con los últimos detalles de su información. Estoy poniendo el nombre de cada panel, porque sí hubo cambios en los nombres de los paneles, pero ya están aquí, son uno, dos, tres, cuatro, hasta el 5 son paneles del martes. Y el enfocarte,
que es el día de hoy, a las 14:30. Está aquí abajo, personas que solo se van a inscribir al enfocarte, que solamente quieren hoy el análisis de la película, está hasta abajo. Pero aquí están. Entonces son 5 paneles el jueves, 1, 2, 3, 4 y 5. Y del panel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 serán el viernes. El viernes hay muchos paneles. ¿Por qué? Porque el horario de las clases y los grupos el viernes son de 1:20, pero nuestros paneles durarán 70 minutos, es decir, 1:10. Está todo en el programa que les voy a mostrar. Los paneles del jueves son paneles de 2 horas porque es el horario que tiene la facultad. Entonces, los paneles del jueves, son de 2 horas, los paneles del viernes son de 1:10. Esto es muy importante. Por eso, el jueves hay 5 paneles y el viernes hay del El que no 6 veo al en eso, 16, 10 paneles. ¿no ¿De está? acuerdo? ¿Sí ¿Sí lo lo puedes ves? ver, maestra? Ríos, que traes, ¿tienes tu micro abierto? No sé si lo pueden ver, pero en el formulario cuando lo abran lo van a poder ver bien. Ya está relleno. Yo ahorita con la información que ustedes están subiendo, ya le voy a poner el nombre a cada panel. Ajá. Voy a Que dar no le respondes. el nombre de los paneles, no aparece, pero lo que quiero que vean claramente es que en el formulario solo se van a poder registrar ponentes, no asistentes, solamente ponentes, por favor, para que lo tengamos claro. Y los ponentes, las ponentes, tienen aquí para decir cuál es su panel y ahorita se los voy a proporcionar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo vamos a poner en pantalla. Lo voy a proporcionar para que nadie se quede fuera de ningún panel, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que estamos visualizando es el formulario. Aquí lo ven ustedes pequeñito, pero por ejemplo, si yo no le pongo correo electrónico, no me va a aceptar mandarlo. Si yo no le pongo ciudad de institución, no me va a aceptar mandarlo, porque hay campos obligatorios. Entonces, ahorita ya lo importante es que ustedes vean esta parte que es la que cambió, que son los paneles. Del 1 al 5 el jueves y del 6 al 16 el viernes, en los horarios que están ahí claramente marcados. Entonces, dejo de compartir y ahora comparto el programa, que esto es lo que más les interesa a todas y todos ustedes para identificar su nombre y su participación. Entonces, esto es muy importante, por favor. Voy a hacer una captura de pantalla y la voy a colocar en ¿están viendo ustedes mi pantalla? No se ve nada, doctora, solo usted. Sí, sí, estamos viendo el recuadro de los participantes. No se ve no estás compartiendo pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. A ver, ¿ahí ya la pueden ver? No, Ya, doctora, ya se puede ver. Gracias. Ya se ve. ahí ya se ve. Bueno, entonces, por favor, para que no falte nadie que no sepa en qué panel está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene el programa final que se cierra hoy. Ajá. Las finalidades para que todo mundo sepa que todo mundo tiene que tener en su presentación al menos la pregunta integradora y luego las que contesta. Si no quieren poner la pregunta integradora con sus preguntas, la ponen al final cuando presenten ya su postura epistémica en donde respondan esta pregunta integradora, cada quien desde donde está haciendo sus cuestiones. Muy importante porque esto es algo que me suelen preguntar. ¿Y cómo es la dinámica? Por favor, ayúdenos a formar parte de esta gran sociedad del conocimiento. La metodología es sumamente importante. En cada panel,
lo digo principalmente para quienes son coordinadoras y relatoras, además de ponentes, para tener una polidialogicidad, necesitamos 3 tiempos de exposición. No va a haber nadie que sea presentado en más de 1 minuto. Las presentaciones tienen que ser concretas con los mayores logros, porque si no, en las presentaciones se nos van 15 minutos valiosísimos, sobre todo para los paneles del viernes. Es síntesis curricular de 1 minuto. Que cada quien tenga su minuto de gloria, que es suficiente. Y luego 3 tiempos. Dependiendo del horario del panel, tendremos postura principal. Voy a grabar, por favor, para que no haya la menor duda. ¿Sí? 3 tiempos de exposición. Postura principal de 15 a 20 minutos con su apoyo visual, sus plantillas, todas sus plantillas numeradas con número de plantilla, 1, 2, 3, 4 de diapositiva. ¿Sí? Se empieza con las preguntas y luego ya empiezan a desarrollar conforme está. Luego, segundo momento de exposición. Ya terminó la mesa, 2, 3, 4, 5 ponentes. Viene una pequeña réplica de 4 a 6 minutos, lo que se te olvidó, lo que se te fue, algún dato nuevo que tengas, tu réplica. Y lo que les vamos a grabar, porque va a salir en un short publicado, tiene que durar 1 minuto y medio como mucho. Es esa frase de cierre con la que te vamos a entrevistar y se va a grabar un short de estos que van a TikTok, a todas partes. Eso es el call to action o cierre. ¿Cuáles van a ser tus 8 columnas? ¿Cuál es tu mensaje potente final de cierre? Ya hiciste tu postura inicial, 15 a 20, ya hiciste tu réplica, 4 a 6, y cerrarás con máximo 2 minutos como máximo. Les estamos invitando a que sea minuto y medio.